Hola a todos. Este es un relato que te hará reflexionar, un viaje a través del amor, la traición y la venganza. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor. Dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal y deja tu comentario si te identificas con la historia. El precio del paraíso, gancho impactante. ¿Qué harías si el hombre que juró amarte y protegerte está bebiendo cócteles en el paraíso con otra mujer mientras tú luchas en las horas más agonizantes de tu vida? Esta no es una pregunta hipotética. Para Julia Valdés era su brutal realidad. En un lado del mundo, ella yacía en una aséptica habitación de hospital, su cuerpo desgarrado por los dolores del parto. En el otro, su esposo multimillonario, Diego Alarcón, tomaba el sol en la Costa del Sol con su amante. Él creía que sus mentiras eran tan perfectas como la puesta de sol que contemplaba. Se equivocaba. Sus vacaciones estaban a punto de terminar. Su mundo estaba a punto de arder. El silencio en el ático de la calle de la Princesa era algo vivo. Respiraba el aire filtrado y estéril, y se posaba sobre las vastas extensiones de mármol de Carrara y el cromo pulido como una fina capa de polvo. Julia, con 9 meses y 6 días de embarazo, sentía el silencio como un peso físico en su pecho. Desde su asiento en un sofá de diseño, podía ver la totalidad de la Plaza de España desplegarse abajo. Un vibrante tapiz verde sobre el gris del acero de la ciudad. Era una vista que costaba una fortuna, una vista que se suponía que significaba que lo tenía todo. Pero hoy, solo la hacía sentirse pequeña y aislada, una muñeca de porcelana en una casa de muñecas a tamaño real. Su esposo, Diego, estaba haciendo la maleta. Se movía por su enorme dormitorio principal con la misma eficiencia depredadora y de alta energía que aplicaba a sus adquisiciones corporativas. A los 42 años, Diego era un titán de la industria tecnológica, el aclamado CEO de Tecnovia. Tenía una mandíbula que parecía tallada en granito, ojos del color de un mar tormentoso y un carisma tan potente que podía doblar la realidad. Había convencido al mundo de que su software de minería de datos trataba sobre la conectividad, no sobre la vigilancia. Y había convencido a Julia de que sus frecuentes viajes de negocios de última hora eran un sacrificio necesario por el imperio que estaban construyendo. «Es solo Barcelona, cariño». Su voz resonó ligeramente desde el dormitorio. Salió abrochándose un reloj Patek Philippe en la muñeca. Llevaba un traje de Tom Ford, que probablemente costaba más que su primer coche. Un último apretón de manos para el acuerdo de Helios. Volveré antes de que puedas extrañarme. Julia se pasó una mano por la esfera tensa de su vientre, donde su hijo estaba dando una serie de volteretas agresivas. El médico dijo que podría ser en cualquier momento, Diego. Y dijo específicamente que no deberías viajar más. Él cruzó la sala de estar y se arrodilló ante ella, su costosa colonia llenando el espacio entre ellos. Tomó su mano, su pulgar acariciando sus nudillos. Era un gesto desarmante, practicado. Y yo estaré en el primer vuelo de vuelta en cuanto sientas una contracción real. Mi jet está en espera. Tienes mi palabra. Sus ojos eran sinceros, su expresión una máscara perfecta de preocupación. Él era bueno, tan bueno. Ella quería creerle. Durante 5 años había construido su vida en torno a creerle. Había sido la esposa perfecta, elegante, solidaria, una anfitriona amable y una socia silenciosa en su implacable ambición. Había pasado por alto las noches tardías, las llamadas susurradas, el tenue aroma de un perfume desconocido en sus camisas. Lo había atribuido a las presiones de su mundo,
el costo de vivir en la estratosfera. Había elegido confiar en él, pero el embarazo había agudizado sus sentidos, afinando una intuición primigenia que no sabía que poseía. Y en este momento, esa intuición estaba gritando. «Barcelona, ¿eh?», preguntó, manteniendo su tono ligero. «¿A quién vas a ver de nuevo?» «Al señor Morales». Un parpadeo tan leve que lo habría pasado por alto hace un año, pero no ahora. Sus ojos la sostuvieron por una fracción de segundo demasiado larga. «Es todo un formalismo, ya sabes cómo es». Se inclinó y la besó, un roce breve y seco de labios. «No te preocupes, Sofía ya viene, no estará sola». Se levantó, agarrando su maletín de cuero. «Te llamo en cuanto aterrice. Te amo». «Yo también te amo», susurró ella a su espalda que se alejaba. La mentira sabía a ceniza en su boca. La pesada puerta del ático se cerró con un clic, y el silencio opresivo volvió. Julia se quedó en su lugar, escuchando el zumbido de la ciudad muy abajo. Barcelona, el acuerdo de Helios, todo sonaba tan plausible. Diego era un maestro de la negación plausible. Sacó su portátil de la mesa auxiliar. El metal se sentía frío contra su piel. Sus dedos temblaron ligeramente mientras abría el navegador. No era una espía, no era una esposa celosa. Solo estaba verificando, una comprobación. Escribió el nombre de la aerolínea que Diego usaba para su jet privado. Una búsqueda rápida de los números de cola, un truco que su hermana periodista le había enseñado, sacó un registro de vuelo. Un jet propiedad de Tecnovia había presentado un plan de vuelo hace 2 horas. Destino: la Costa del Sol, no Barcelona. El aire salió de sus pulmones en una dolorosa ráfaga. La Costa del Sol. La palabra evocaba imágenes de escapadas románticas, de recién casados y amantes, de agua turquesa y playas de arena blanca. Era lo contrario de una sofocante sala de juntas en Barcelona. Su mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación, una razón, una escala, un cambio de lugar de última hora. Pero la mentira había sido tan específica. El señor Morales, la Junta. Justo entonces, un dolor agudo y punzante le recorrió la parte baja de la espalda, envolviendo su abdomen como una banda de acero caliente. Jadeó, su mano voló a su vientre. Era diferente de las contracciones de Braxton Hicks a las que se había acostumbrado. Esta era una contracción profunda y primigenia que le robó el aliento y hizo que la vista de 1.000 millones de euros nadara ante sus ojos. Otra siguió unos minutos después, más fuerte esta vez. Su bolsa no se había roto, pero ella lo sabía. Era el momento. Buscó a tientas su teléfono, sus dedos resbaladizos por el sudor frío. Su primer instinto fue llamar a Diego, decirle que diera la vuelta al avión, que su hijo estaba llegando. Pero se detuvo, su pulgar flotando sobre su nombre. Le había mentido, tan casualmente, tan completamente. Si lo llamaba ahora, ¿con qué se encontraría? Con más mentiras. Fingiría estar en una reunión en Barcelona, mientras el sonido de las olas rompiendo resonaba de fondo. La traición era un dolor más agudo que la contracción. Era un fragmento de hielo frío y dentado deslizándose en su corazón. Su teléfono vibró en su mano. Era su hermana menor. «Sofía», Julia exhaló con alivio. «Hola, acabo de bajar del metro. Subo en 5. ¿El príncipe de las mentiras se fue bien a su reunión de negocios falsa?» Sofía nunca había confiado en Diego. Lo veía no como un titán carismático, sino como un depredador narcisista. Julia siempre lo había defendido. Siempre había acusado a su hermana de ser demasiado cínica. «Ya se fue, Sofía», dijo Julia, su voz quebrándose.
Otra contracción la golpeó, y no pudo reprimir un gemido bajo. «Julia, ¿eso fue? ¿Estás bien? ¿Es la hora?» «Creo que sí», jadeó. «Y Sofía me mintió. No va a Barcelona. Va a la Costa del Sol». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Sofía, despojada de toda su ligereza habitual, se escuchó, fría y dura como el acero. «Está bien, Julia. Está bien. No te preocupes. Estoy casi allí. Vamos a manejar esto. Primero, te llevaremos al hospital a tener a este bebé. Luego, hizo una pausa. Vamos a quemar su reino hasta los cimientos. Deja tu comentario. ¿Crees que la decisión de Julia de no llamar a su esposo fue un momento de fortaleza? ¿O fue una reacción de pura ira y dolor, una tormenta perfecta? Las paredes blancas y estériles de la sala de partos en el Hospital La Paz de Madrid parecían cerrarse sobre Julia. Cada pitido del monitor cardíaco fetal, cada susurro de un uniforme de enfermera se magnificaba en un rugido ensordecedor. Las contracciones llegaban más rápido ahora, olas implacables de agonía que crecían y se rompían, dejándola jadeando y temblando a su paso. Y a través de todo, un pensamiento se reproducía en un bucle interminable en su mente. Costa del Sol, Costa del Sol, Costa del Sol. Sofía era un torbellino de furia controlada. Había tomado el mando en el momento en que entró en el ático, su rostro pálido de rabia por su hermana. Había empacado la bolsa del hospital con una eficiencia tranquila. Ayudó a Julia a subir al coche y ahora estaba haciendo guardia junto a su cama, con su teléfono en la mano y una expresión sombría en el rostro. «¿Has intentado llamarlo de nuevo?», preguntó Julia, con la voz ronca. 14 veces, dijo Sofía, sin apartar la vista de su pantalla. «Va directo al buzón de voz cada vez. Lo siento, no puedo atender tu llamada en este momento. El mensaje pregrabado es casi tan falso como él». Ya había enviado una docena de mensajes de texto. «Julia está de parto. Estamos en el Hospital La Paz, habitación 712. Diego, llama. Está sucediendo ahora. ¿Dónde diablos estás?» Silencio. Una hora después de que hubieran llegado, un solo mensaje de texto finalmente llegó de Diego. Claramente fue enviado desde un servicio de Wi-Fi en vuelo, retrasado e impersonal. «Acabo de aterrizar. Vuelo brutal. Reuniones todo el día. Llamaré cuando pueda. Besos a Julia. Espero que se sienta bien». Sofía le mostró la pantalla a Julia, su mandíbula tensa. «¿Espero que se sienta bien?» El hombre tiene la profundidad emocional de un charco. Julia sintió una nueva oleada de náuseas que no tenía nada que ver con el parto. Él estaba doblando la apuesta de la mentira. Estaba en la Costa del Sol, fingiendo estar en Barcelona, comenzando un largo día de reuniones. La informalidad de la mentira fue lo que realmente la destrozó. Implicaba que esta no era la primera vez. Era una máquina bien engrasada de engaño. «Está con alguien», susurró Julia, la certeza de ello instalándose profundamente en sus huesos. «No vas a la Costa del Sol solo por unas vacaciones secretas cuando tu esposa está a punto de dar a luz. Estás con alguien». Los dedos de Sofía volaron por la pantalla de su teléfono. Su frente se arrugó en concentración. Como periodista de investigación freelance, tenía un conjunto particular de habilidades que implicaban navegar por las turbias profundidades de las redes sociales y los registros públicos. «¿Con quién iría?», murmuró. «El registro de vuelo solo lo enumera a él y a los pilotos. No hay otros pasajeros en el manifiesto». «Su asistente», dijo Julia de repente, el nombre atrapado en su garganta. Elena Serrano. Elena tenía 26 años, con ojos azules agudos,
una nube de cabello rubio y una ambición tan descarada que era prácticamente una segunda piel. Había comenzado en Tecnovia hace 3 años y había ascendido hasta convertirse en la asistente ejecutiva de Diego, su guardiana, su sombra. Julia siempre la había encontrado inquietante, la forma en que miraba a Diego, una mezcla de admiración y anhelo. La forma en que de repente había adoptado un nuevo guardarropa más caro, usando zapatos de diseñador y llevando bolsos que estaban muy por encima del salario de una asistente, incluso una bien pagada. Julia se lo había mencionado a Diego una vez, y él se había reído. «Le pago un buen bono, cariño. Es la mejor. Necesito que se vea de esa manera». «Elena Serrano», repitió Sofía, escribiendo el nombre en cada barra de búsqueda que pudo encontrar. «Instagram público, por supuesto. Quiere que la vean». Se desplazó por un feed de perfección curada. Cócteles en la azotea de Mijas, inauguraciones de galerías en el distrito de Pinedo, salas de espera de clase ejecutiva por todo el mundo. Era un diario visual de una vida que no podía permitirse. Y luego Sofía se detuvo, con la respiración entrecortada. «Tienes que estar bromeando», susurró. Su voz estaba teñida de veneno. Giró el teléfono. La publicación más reciente en la historia de Instagram de Elena era un video subido hacía menos de 1 hora. Era un clip corto y amplio, tomado desde una piscina infinita privada. El agua era de un turquesa brillante. Y al fondo, frondosos olivos verdes caían en cascada por una colina en terrazas, bajo un cielo surcado por el rosa y el naranja de un amanecer. Era inconfundiblemente, icónicamente, la Costa del Sol. La cámara se movió de la vista a un par de copas de champán apoyadas en el borde de la piscina. Luego, por una fracción de segundo, bajó, mostrando 2 pares de pies en el agua. Un par, con uñas de los pies rojas perfectamente cuidadas, era claramente de Elena. El otro, más grande y distintivamente masculino, era de Diego. Julia conocía sus pies mejor que los suyos. Le había dado innumerables masajes en los pies después de sus largos días, pero fue la leyenda lo que asestó el golpe final y fatal. Una sola palabra, goteando de complacencia íntima. Paraíso. El aire en la habitación del hospital se volvió hielo. Julia se quedó mirando la pantalla. La imagen de los pies de su esposo entrelazados con los de su asistente en un paraíso de la Costa del Sol, mientras ella yacía rota y sangrando en una cama de hospital a un océano de distancia. El mundo digital se estrelló contra el físico, y la traición ya no era una sospecha, sino un hecho descarado e innegable. Un sonido escapó de sus labios, un grito crudo y herido, que era en parte dolor, en parte rabia. «¡Esa zorra!». Julia se atragantó, apartando el teléfono como si le hubiera quemado. «Ella quería que lo vieras», dijo Sofía, con la voz peligrosamente baja. «Esto no es un error, Julia. Esto es una declaración de guerra. Lo publicó en su historia pública, no en sus mejores amigos. Etiquetó la ubicación. Sabía que alguien lo encontraría. Lo está obligando a reaccionar». Otra contracción desgarró a Julia, más poderosa que cualquiera anterior. Gritó, arqueando la espalda. El dolor físico era una distracción bienvenida de la agonía emocional que amenazaba con ahogarla. Una enfermera se apresuró a entrar, su rostro una máscara de preocupación profesional. «Está bien, Julia. Tu presión arterial está subiendo. Necesito que respires conmigo». La enfermera la calmó, pero Julia no podía respirar. Se estaba sofocando bajo el peso de todo.
las mentiras, los años de ignorancia voluntaria, la imagen de esos dos pares de pies en el agua. Su jaula de oro perfecta no había sido solo una jaula, había sido un escenario para una obra de teatro, donde ella era la tonta. Sofía le tomó la mano, su agarre feroz. «Escúchame, Julia, olvídate de él, no existe. Ahora mismo eres tú y tu hijo, eso es todo lo que importa. Vas a superar esto y vas a ser madre. Y cuando esto termine, nos ocuparemos de él, te lo prometo». Julia miró a su hermana, la lealtad absoluta ardiendo en sus ojos. Le devolvió el apretón de manos, una oleada de adrenalina perforando el dolor. Sofía tenía razón. Diego había tomado su decisión. Había elegido el paraíso con su amante en lugar del nacimiento de su propio hijo. Ahora era su turno de elegir. Podía desmoronarse o podía luchar. «Consígueme un abogado, Sofía», dijo Julia, con los dientes apretados, mientras comenzaba otra contracción. «No un abogado cualquiera, el mejor. Consígueme un tiburón». Los labios de Sofía se curvaron en una sonrisa sombría. «Conozco justo a la indicada, Valentina Ruiz. Ella no solo te consigue un divorcio, te consigue venganza». Mientras el médico entraba para decirle que era hora de empujar, Julia cerró los ojos. No solo estaba empujando para traer a su hijo al mundo, estaba expulsando a la vieja Julia, la esposa confiada, la socia silenciosa, y en su lugar, una nueva mujer estaba naciendo. Una forjada en los fuegos de la traición y galvanizada por la justa furia de una madre. Diego Alarcón no tenía idea de lo que le esperaba cuando volviera a casa. Deja tu comentario. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado que solo querías ver el mundo de la persona que te lastimó arder? ¿Crees que la venganza es una forma válida de justicia? El amanecer de una nueva era, el primer grito de su hijo recién nacido, cortó la cacofonía de máquinas pitando y jerga médica. Fue el sonido más puro que Julia había escuchado. Lo colocaron en su pecho, un pequeño milagro rojizo y retorciéndose. Y en ese instante, el mundo se redujo al espacio entre el latido de su propio corazón y el de su hijo. Él estaba aquí. Era real. Era suyo. Lo llamó Leo, en honor a su abuelo. Un hombre de fuerza tranquila e integridad inquebrantable. Todo lo que su padre no era. Al sostener a Leo, Julia sintió un cambio profundo dentro de ella. El dolor seguía ahí, una herida abierta. Pero ya no era la emoción que todo lo consumía. Se había unido y estaba siendo rápidamente eclipsado por un amor feroz y protector, tan elemental como el granito. Este pequeño ser perfecto dependía completamente de ella. Ella era todo su mundo, y no permitiría que fuera criado a la sombra de mentiras y engaños. Sofía había sido una roca, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento y capturando los primeros momentos de la vida de Leo en su teléfono. No para Diego, sino para Julia. Mientras Julia descansaba y una enfermera la ayudaba con el bebé, Sofía salió al pasillo. Sus dedos bailaron por la pantalla de su teléfono, mientras hacía la llamada que lo cambiaría todo. Oficina de Abogados Ruiz. La voz al otro lado era nítida y profesional. «Mi nombre es Sofía Martín. Necesito hablar con ella urgentemente. Es un asunto personal, en nombre de mi hermana, Julia Valdés. Su esposo es Diego Alarcón». La mención de esos nombres funcionó como una llave en una cerradura. Hubo una breve espera. Luego una nueva voz entró en la línea. Una voz baja y suave, que irradiaba un nivel de autoridad casi inquietante. «Soy Valentina Ruiz, señora Ruiz», comenzó Sofía. «Mi hermana acaba de dar a luz a su hijo. Su esposo, Diego Alarcón, está actualmente en la Costa del Sol con su asistente ejecutiva,
una mujer llamada Elena Serrano. Le dijo a mi hermana que estaba en Barcelona por negocios. Tenemos pruebas de la aventura y su ubicación. Julia quiere solicitar el divorcio. Hubo una pausa. Sofía casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de la legendaria abogada. Valentina Ruiz, conocida en los círculos de la élite de Madrid como la Tiburón, había manejado los divorcios de alto perfil más contenciosos de la ciudad. Era brillante, implacable e imposiblemente cara. No solo ganaba casos, evisceraba a sus oponentes. ¿Sabe él que ustedes están al tanto de la situación?, preguntó Valentina. No, está completamente a oscuras. Piensa que todavía nos estamos creyendo su historia de Barcelona. ¿Y las pruebas? Fotos con sello de tiempo de la cuenta de Instagram pública de la amante, con geoetiquetas de la Costa del Sol, una copia del registro de vuelo del jet y una cadena de mensajes de texto de él mintiendo sobre su paradero, mientras mi hermana estaba en trabajo de parto activo. «Excelente», dijo Valentina, la palabra cortando la línea. «Dígale a su hermana que descanse. Dígale que no lo contacte bajo ninguna circunstancia. Ni mensajes de texto enojados, ni llamadas telefónicas llenas de lágrimas. Silencio completo y total. No debe escuchar nada de ella». «¿Soy clara?» «Claro como el cristal», respondió Sofía. «Haré que le envíen un acuerdo de retención al hospital en menos de una hora. Mi equipo ya está buscando todos los documentos financieros relacionados con el señor Alarcón que podamos conseguir. Que disfrute de sus vacaciones. Serán las últimas. Mientras tanto, en una villa privada de 5.000 euros la noche en el Hotel Marincanto, en la Costa del Sol, Diego Alarcón. De hecho, se estaba divirtiendo. Flotaba de espaldas en la piscina infinita, una cerveza San Miguel fría sudando en su mano. El sol tropical calentaba su piel. Elena Serrano, en un bikini diminuto, nadó hacia él y le rodeó el cuello con los brazos. «Pareces tenso», ronroneó, besándole la barbilla. «¿Todavía pensando en el trabajo? Solo me siento un poco culpable. Eso es todo». Diego suspiró, acercándola. Julia podría entrar en trabajo de parto en cualquier momento. Elena puso los ojos en blanco, un calculado destello de molestia en sus ojos azules. «Diego, ya hemos hablado de esto. Te lo mereces. Te has esforzado un año entero. ¿Qué ha hecho ella? Planear algunas cenas. Su mayor estrés es elegir los muebles de la habitación del bebé. Necesitabas un descanso de verdad, con alguien que entendiera tu mundo». Sus palabras fueron un bálsamo reconfortante para su conciencia. Elena era inteligente, ambiciosa, y lo hacía sentir como el rey que creía ser. Julia, especialmente durante el embarazo, se había vuelto diferente, más suave, más centrada en el bebé, menos en él y su imperio. Era aburrido. Lo sé, es solo un mal momento. Nunca hay un momento perfecto», dijo ella, su voz bajando a un susurro cómplice. «No es hora de que dejes de sentirte culpable. Tú y yo somos la verdad. Ella es solo una obligación hermosa y costosa que ya has superado». Esta era la narrativa que Elena había estado hilando durante meses. Esto no era solo una aventura. Ella era su socia intelectual y espiritual. Se había posicionado como su salvadora, la única que realmente entendía las cargas de su genio. Ella había orquestado este viaje, convenciéndolo de que era necesario. Incluso había sido ella quien sutilmente sugirió que le dijera a Julia que iba a Barcelona, un lugar que sonaba más a trabajo y menos a placer. Y ella había sido quien publicó la historia de Instagram. Era un riesgo calculado. Sabía que el mundo de Diego estaba sellado herméticamente. Asumía que nadie en su círculo de Madrid
estaría mirando las redes sociales de su asistente. Pero Elena sabía más. En la era digital, no había secretos. Había visto la forma en que la hermana de Julia la miraba, la sospecha no disimulada. Contaba con que Sofía fuera su mensajera involuntaria. Elena ya no quería ser un secreto. Quería ser la próxima señora Diego Alarcón. Este era su movimiento de poder. Probablemente debería llamar, dijo Diego, levantándose de la piscina y buscando su teléfono. Vio la serie de llamadas perdidas y mensajes de texto de Sofía. Un frío escalofrío de pánico lo recorrió. Abrió el último. ¿Dónde diablos estás? Maldita sea, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, fingiendo preocupación. Julia está de parto. Sofía me ha estado enviando mensajes de texto durante horas. Comenzó a pasear por la cubierta de la piscina, su mente acelerada. ¿Por qué no recibiste esto antes? El servicio aquí es terrible, ¿recuerdas?, dijo Elena suavemente, habiendo ya anticipado esto. Tú mismo lo dijiste. Él rápidamente escribió una respuesta. Sus manos temblaban ligeramente. No podía volar de regreso a Madrid desde un pueblo de la Costa del Sol. Necesitaba mantener la mentira. Acabo de ver esto. Mi teléfono estuvo apagado en las reuniones todo el día. Esto es una noticia increíble. ¿Cómo está? ¿Ya llegó el bebé? Voy camino al aeropuerto ahora. Dile a ella y al bebé que los amo y que voy de camino. Presionó enviar, la mentira fluyendo de él con facilidad practicada. Se volvió hacia Elena. Tengo que irme. El jet necesita ser reabastecido. Necesito un plan de vuelo de regreso a Madrid, pero con una escala primero, en algún lugar frío. Helsinki, sugirió Elena, una sonrisa astuta en sus labios. Podrías decir que la reunión de Barcelona se alargó y que tuviste que desviar la ruta por Finlandia para un negocio secundario. Nadie se broncea en Helsinki. Él la miró. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Dios, eres brillante. La atrajo y la besó con fuerza. Empaca tus cosas. Te dejaremos en Barcelona de camino. Te necesito de vuelta en la oficina, manteniendo el fuerte. Borra todo. Todas las fotos, las reservas de hotel de tus tarjetas personales. Todo. No te preocupes, dijo Elena, sus ojos brillando de triunfo. Para cuando aterrices, será como si la Costa del Sol nunca hubiera existido. Mientras Diego se afanaba en cubrir sus huellas, convencido de que estaba un paso por delante, no tenía idea de que, a un océano de distancia, un equipo de contadores forenses contratado por Valentina Ruiz ya estaba desenterrando la red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero que usaba para ocultar sus gastos personales, incluido el costo de 5 cifras de la villa de la Costa del Sol, pagado no como un gasto personal, sino como un retiro corporativo de Tecnovia. La trampa estaba siendo tendida, el tiburón estaba dando vueltas, y la presa nadaba directamente hacia ella. Deja tu comentario. ¿Crees que Diego subestimó el poder de la intuición de una mujer? ¿O simplemente se volvió demasiado confiado en su propia astucia? La caída del rey. El Gulfstream G-160 descendió a través de las nubes sobre Madrid. El familiar horizonte de la ciudad se elevaba para recibirlo. Diego Alarcón se ajustó la corbata y se pasó una mano por el cabello. Sintió una punzada de genuina emoción. Iba a ser padre. Imaginó entrar en la habitación del hospital, con flores en la mano, lleno de disculpas por los inevitables y trascendentales negocios en Barcelona. Julia estaría cansada, pero lo perdonaría. Siempre lo hacía. Sostendría a su hijo por primera vez, y todo este lío de la Costa del Sol sería olvidado. Un secreto guardado entre él y Elena.
Había pasado 2 horas en la pista de aterrizaje en Helsinki, haciendo una serie de llamadas de negocios frenéticas, con fechas atrasadas para vender la mentira. Incluso había comprado un globo de nieve barato del aeropuerto como utilería. Estaba listo. Su historia era impecable. Mientras el jet rodaba hacia el hangar privado en el aeropuerto de Barajas, vio un elegante coche negro esperando en la pista. Bien, su chofer estaba aquí. Todo iba según lo planeado. La puerta del jet se abrió y el fresco aire de Madrid lo golpeó. Respiró hondo, deslizándose en el papel del devoto esposo que regresa a casa con su familia. Descendió los escalones, su maletín de cuero en la mano. Pero cuando llegó al fondo, no fue su chofer habitual quien salió del coche. Era una mujer que no reconoció, vestida con un traje de pantalón gris, impecablemente cortado. Su cabello plateado recogido en un severo y elegante bob. Su expresión estaba completamente desprovista de emoción. Detrás de ella, 2 hombres grandes con caras de piedra y trajes oscuros salieron del vehículo. «¿Diego Alarcón?», preguntó la mujer. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como un fragmento de vidrio. «Sí», dijo Diego, confundido. «¿Quién es usted?». Miró más allá de ella, esperando que apareciera su chofer. «Mi nombre es Valentina Ruiz», dijo, sus ojos fijos en los suyos. «Soy la abogada de su esposa». Las palabras golpearon a Diego como un golpe físico. «¿La abogada de mi esposa?». La frase no tenía sentido. ¿Por qué Julia tendría una abogada? Una abogada como Valentina Ruiz, cuyo nombre conocía de las páginas de chismes, siempre vinculado a las batallas legales, corporativas y matrimoniales más brutales de la ciudad. «No entiendo», tartamudeó. Su cuidadosamente construida compostura comenzaba a desmoronarse. «Creo que sí», dijo Ruiz con frialdad. Hizo un ligero gesto con la cabeza a uno de sus hombres. Él se adelantó y le entregó a Diego un grueso sobre de papel manila. Diego lo miró, su mano congelada en el aire. «¿Qué es esto?». «Esa es una citación y una demanda de divorcio», declaró Valentina, su voz plana. «Por motivos de adulterio, entre otras cosas. También contiene una orden de restricción temporal que le impide acceder o transferir cualquier activo marital. Y una orden judicial que le prohíbe el acceso a la residencia de la calle de la Princesa. No debe ir a casa, señor Alarcón, y no debe contactar a mi cliente de ninguna manera». La mente de Diego se tambaleó. Adulterio, orden de restricción. ¿Cómo? ¿Cómo podía ella saber? Era imposible. Había cubierto sus huellas. Elena había borrado todo. «Esto es una locura», espetó, finalmente encontrando su voz. «Ha habido un error. Mi esposa acaba de tener un bebé. Estaba en Barcelona por negocios. Puedo probarlo». Gesticuló vagamente con la mano que sostenía el globo de nieve de Helsinki. Valentina Ruiz se permitió una pequeña y fría sonrisa. No llegó a sus ojos. «Sí, Barcelona. Y supongo que la escala en Helsinki fue para la convención del oso polar». Dio otro paso más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera oír. «Permítame ahorrarle el problema de un perjurio adicional. Tenemos los registros de vuelo de su jet a la Costa del Sol. Tenemos los recibos del Hotel Marincanto, cargados a una empresa fantasma, como un ejercicio de team building de Tecnovia. Y tenemos una hermosa captura de pantalla en alta definición de la historia de Instagram de la señora Serrano, con sus pies disfrutando del paraíso que usted eligió, en lugar de asistir al nacimiento de su hijo». Cada palabra fue un martillazo, demoliendo sistemáticamente su realidad. Sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Miró más allá de Ruiz,
sus ojos escaneando desesperadamente el área. Y fue entonces cuando los vio. Al borde de la pista privada, lo suficientemente lejos como para ser legal, había un pequeño grupo de fotógrafos. Sus lentes largos apuntaban directamente a él. A uno de ellos lo reconoció, un notorio paparazzi que trabajaba para las páginas de chismes. Y de pie cerca de ellos, observando la escena con una expresión de fría satisfacción, estaba su cuñada. Sofía. Levantó su teléfono, como para brindarle antes de darse la vuelta. Él había caminado directamente a una emboscada perfectamente ejecutada. «No puedes hacer esto», susurró, las palabras sonando patéticas, incluso para sus propios oídos. Julia, ella no lo haría. Ha malinterpretado fundamentalmente a la mujer con la que se casó. Señor Alarcón, interrumpió Ruiz. Usted pensó que era una decoración. Se equivocaba. Ella es la reina, y usted ha sido expulsado del reino. Se dio la vuelta, con su trabajo hecho, y caminó de regreso al coche, sin mirar atrás. Uno de los hombres grandes abrió la puerta trasera para Diego, su expresión dejando claro que no era una solicitud. Entumecido, Diego se deslizó en el asiento de cuero. El sobre de papel manila se sentía como si pesara 100 kilos. Lo abrió. Sus manos temblaban violentamente. La jerga legal nadaba ante sus ojos, pero las palabras eran claras. Diferencias irreconciliables. Crueldad extrema. Adulterio. Adjuntas estaban las pruebas. Anexo A. Una copia impresa del registro de vuelo a la Costa del Sol. Anexo B. Una copia de la factura del hotel. Anexo C. Una nítida fotografía a color de sus pies y los de Elena en la piscina infinita. La palabra paraíso se burlaba de él desde el pie de la página. El coche se alejó del hangar, dejando su jet privado en la pista como un monumento a su estupidez. Mientras se dirigían a la autopista, su teléfono comenzó a vibrar incontrolablemente. La pantalla se iluminó con notificaciones. El país, el mundo. ¡Hola! Los titulares eran brutales. Magnate tecnológico. Diego Alarcón recibe papeles de divorcio en pista de aeropuerto en medio de acusaciones de engaño. CEO de Tecnovia en aprietos después de saltarse el nacimiento de su hijo por una escapada a la Costa del Sol con su asistente. Dentro del divorcio de Diego Alarcón, una historia de mentiras, lujo y traición. Había volado a casa pensando que era el rey que regresaba a su castillo, pero las cerraduras habían sido cambiadas. El puente levadizo estaba levantado y su reino estaba en llamas. No era un rey, era solo un hombre sentado en la parte trasera de un coche con un globo de nieve de Helsinki. Finalmente, irrevocablemente, atrapado. Deja tu comentario. ¿Crees que Diego recibió lo que se merecía? ¿O el castigo fue demasiado severo? ¿Cómo habrías manejado la situación si fueras Julia? El ascenso de la reina. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Las historias, alimentadas por las filtraciones anónimas, pero bien ubicadas de Sofía, y la precisión estratégica de Valentina Ruiz, crearon una tormenta mediática que Diego Alarcón no pudo controlar. La narrativa era demasiado convincente. El magnate multimillonario, la hermosa esposa en trabajo de parto, la ilícita aventura tropical con la joven asistente. Era una obra de moralidad para la era moderna. Y Diego fue elegido como el villano irredimible. La junta directiva de Tecnovia, una colección de hombres y mujeres de rostro serio, a quienes les importaba más el beneficio que una buena historia, convocó a una reunión de emergencia. El escándalo no era solo una vergüenza personal, era una amenaza directa
a la imagen de la empresa. Valentina Ruiz se había asegurado de que supieran que el viaje a la Costa del Sol se pagó con fondos corporativos disfrazados de gastos comerciales. Este acto de malversación, combinado con la pesadilla de las relaciones públicas, fue un incumplimiento de su deber fiduciario. El precio de las acciones de Tecnovia se desplomó un 20 en 2 días. Antes de que terminara la semana, Diego Alarcón se vio obligado a tomar una baja indefinida de la empresa que había construido. Fue excluido de su propio imperio. Elena Serrano desapareció. Despedida sin ceremonias de su puesto y nombrada en los procedimientos de divorcio, se convirtió en una paria. Su sueño de convertirse en la próxima Sion Alarcón se había evaporado. Ella había encendido el fósforo, esperando calentarse junto al fuego, pero en cambio, había sido consumida por el infierno. Desactivó sus redes sociales y se desvaneció. Sus 15 minutos de infamia terminaron. Diego, encerrado en una suite del Palace Hotel, intentó contraatacar. Contrató a un equipo de abogados igualmente despiadados. Intentaron pintar a Julia como una cazafortunas vengativa, pero la estrategia fracasó espectacularmente. Valentina Ruiz siempre estaba un paso por delante. El caso dependía de su acuerdo prenupcial, que se creía que era inquebrantable. Garantizaba a Julia un generoso acuerdo, pero no uno que derribaría su reino. Pero Valentina había encontrado el resquicio, una cláusula de fidelidad poco conocida, que los propios abogados arrogantes de Diego habían incluido por costumbre. Establecía que en caso de adulterio probado, que condujera a un escándalo público y dañara la reputación de la familia, las limitaciones financieras del acuerdo prenupcial serían nulas y sin efecto. Diego lo había firmado sin pensarlo 2 veces, sin creer nunca que pudiera ser atrapado de manera tan flagrante. Fue el caballo de Troya definitivo. Su propia arrogancia fue el arma que lo derribaría. Frente a un juicio público prolongado y humillante que estaba seguro de perder, Diego se vio obligado a llegar a un acuerdo. Fue uno de los acuerdos de divorcio más grandes en la historia de Madrid. Julia Valdés ya no era solo la esposa de un millonario. Era, por derecho propio, una mujer excepcionalmente rica. Pero a Julia le importaba poco el dinero en sí mismo. Para ella, se trataba de justicia. Se trataba de seguridad para su hijo. Mientras la batalla legal se desataba en los tribunales y salas de juntas, su mundo se había vuelto pequeño y maravillosamente centrado. Su universo era la tranquilidad del ático, que el tribunal le había concedido, y el olor de la piel de su bebé. Era el suave peso de Leo durmiendo en su pecho, sus pequeños dedos curvados alrededor de los suyos. Aprendió el ritmo de sus necesidades, el lenguaje de sus llantos. Encontró una fuerza que nunca supo que tenía, un pozo profundo de resiliencia y amor que había permanecido sin explotar durante sus años como esposa de Diego. Su hermana Sofía era una presencia constante, una tía devota que se deleitaba en hacer reír a Leo. El silencio del ático ya no era opresivo, era pacífico. La vista de la Plaza de España ya no era un símbolo de aislamiento. Era una promesa de paseos bajo el sol, de un futuro que construiría para sí misma en sus propios términos. 6 meses después de ese fatídico día en el aeropuerto, Julia se sentó en el mismo sofá de diseño donde su antigua vida había terminado, vestida no con ropa de noche de diseñador, sino con cachemira cómoda. Leo dormía profundamente en su Moisés a su lado. En la mesa de café frente a ella no había una pila de invitaciones a galas sociales, sino una propuesta de negocios. Usando una parte del acuerdo,
estaba estableciendo una fundación. La Fundación Valdés se dedicaría a proporcionar asistencia legal y apoyo financiero a mujeres y niños victimizados por hombres poderosos. Mujeres que no tenían una Valentina Ruiz a quien llamar o los recursos para luchar. Era un nuevo propósito forjado de su dolor. Su teléfono vibró. Era una alerta de noticias. Diego Alarcón había vendido sus acciones restantes en Tecnovia y, según los informes, se estaba mudando a Dubái. Un lugar sin tratados de extradición y con una tolerancia hacia los magnates en desgracia. Era un fantasma, una advertencia susurrada en los cócteles. Julia miró el titular, luego descartó la notificación, sin pensarlo 2 veces. Él era un capítulo de su vida que ahora estaba cerrado. Miró a su hijo, luego de vuelta a la propuesta en sus manos. El sol entraba a raudales por las vastas ventanas, bañando la habitación con una luz cálida y dorada. Por primera vez en mucho tiempo, Julia Valdés se sintió verdaderamente libre. Había perdido a un esposo, pero se había encontrado a sí misma, y su propio ascenso apenas comenzaba. Deja tu comentario. ¿Qué significa la libertad para ti? ¿Crees que Julia encontró la verdadera libertad en su nueva vida? El enfrentamiento final 4 años después, el nombre de Julia Valdés ya no era sinónimo de escándalo, sino de poder. No el poder prestado y reflejado de la esposa de un millonario, sino una influencia genuina y duramente ganada que ejercía con gracia y precisión. La Fundación Valdés se había convertido en una fuerza formidable en la filantropía de Madrid. Un santuario y una espada para las mujeres que navegaban por la peligrosa intersección de la contienda doméstica y la disparidad financiera. Julia ya no era una nota a pie de página social. Era una figura destacada en Forbes, celebrada por su perspicacia estratégica y su compromiso inquebrantable. El ático de la calle de la Princesa, una vez su jaula de oro, era ahora su fortaleza y centro de mando. Leo, ahora un bullicioso y brillante niño de 4 años, con los ojos cálidos de su madre y una barbilla obstinada que ella admitía en privado que venía de su padre, era el sol en su universo. Su vida era un ritmo feliz de entregas en el preescolar, tardes en la Plaza de España y noches tranquilas llenas de libros de cuentos y creaciones de Lego que se extendían por los pisos de mármol. No sabía nada de la Costa del Sol, de órdenes de restricción, del hombre cuyo ADN compartía. Para Leo, su mundo estaba completo. Consistía en su madre, su tía Sofía y un círculo amoroso de amigos. Diego Alarcón no era un fantasma en su casa. Ni siquiera era un recuerdo. ¿Y tú? Una tarde de otoño, Julia estaba en la oficina de la Fundación. Un espacio moderno y elegante, a un mundo de distancia de la opulenta esterilidad de Tecnovia. Estaba inmersa en un archivo, uno particularmente desagradable, que involucraba a un magnate inmobiliario que intentaba usar su riqueza para llevar a su esposa a la bancarrota y quitarle la custodia de sus hijos. Era una historia que Julia entendía en sus huesos. Su asistente la llamó. «Señora Valdés, Valentina Ruiz está en la línea 1. Dice que es urgente». Julia sintió un familiar cosquilleo de aprensión. Las llamadas de Valentina eran raras y nunca triviales. Tomó el auricular. «Valentina, ¿qué pasó?» «Julia». La voz de Valentina era tan tranquila y aguda como siempre. «Ha vuelto». Julia no necesitó preguntar quién era él. Un nudo frío se formó en su estómago, un eco no deseado de una vida que había dejado atrás hace mucho tiempo. ¿Ha vuelto dónde? A Madrid. Aterrizó en Barajas esta mañana.
Sus abogados ya contactaron a mi oficina. Está pidiendo al tribunal derechos de visita. La audacia era impresionante. Durante 4 años, Diego no había enviado una sola tarjeta de cumpleaños. No había hecho ningún intento de contactar a Leo, adhiriéndose al acuerdo de divorcio original, que le había otorgado a Julia la custodia legal y física exclusiva, sin visita obligatoria para él. Una concesión que había hecho fácilmente en ese momento, desesperado por hacer que el escándalo desapareciera. ¿Con qué argumentos?, preguntó Julia, con la voz peligrosamente baja. Los habituales, dijo Valentina con un suspiro. Afirma que es un hombre cambiado. Pasó los últimos años haciendo una introspección y rehabilitando su carácter. Dice que tiene derecho a conocer a su hijo. Sus abogados están tratando de enmarcar nuestro acuerdo original como algo a lo que fue coaccionado en un momento de estrés extremo. Un estrés que él mismo se provocó, dijo Julia, la ira ardiendo rápida y caliente. Supongo que sus aventuras en Dubái no le salieron bien. Mis fuentes dicen que malgastó la mayor parte de su capital, tratando de lanzar una nueva startup tecnológica que fracasó espectacularmente, confirmó Valentina. No está en bancarrota, ni mucho menos, pero ya no está en la estratosfera de Tecnovia. Es un hombre disminuido. Y los hombres disminuidos a menudo miran al pasado para reclamar un sentido de poder. No lo va a conseguir de mí ni de mi hijo, dijo Julia, su resolución endureciéndose como el acero. Lucha contra él, Valentina. Usa todo lo que tenemos. Por supuesto, dijo Valentina. Pero Julia va a intentar llevar esto a los medios, la súplica desesperada de un padre. Intentará pintarte como la mujer fría y vengativa que mantiene a un hijo alejado de su arrepentido padre. Debes estar preparada para eso. La advertencia llegó demasiado tarde. Para cuando Julia llegó a casa esa noche, el primer ataque ya se había lanzado. Una fuente cercana a Diego Alarcón había filtrado una historia a un importante tabloide. El titular era asquerosamente predecible. Magnate arrepentido regresa a España para luchar por su hijo, que nunca conoció. El artículo era una obra maestra de manipulación, lleno de citas sobre el profundo arrepentimiento de Diego y su amor incondicional por un niño que solo había visto en fotos de paparazzi. Sofía la estaba esperando en el ático. Su rostro, una tormenta. La serpiente ha salido de su escondite, escupió, sosteniendo su tablet y mostrándole el artículo. ¿Cómo se atreve? Es una táctica, Sofía. Está tratando de afectarme, de forzar una reacción, dijo Julia, quitándose el abrigo. Fue a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Sintió la vieja rabia, el familiar escozor de la traición. Pero ahora era diferente. Era una quema controlada, no un incendio forestal. Ya no era la mujer que se desmoronaba. Era la mujer que elaboraba estrategias. Las siguientes semanas fueron una agotadora guerra de desgaste, librada a través de abogados y comunicados de prensa. Diego dio una entrevista cuidadosamente puesta en escena a un periodista de televisión comprensivo. Sus ojos se llenaron de una sinceridad practicada, mientras hablaba de sus errores y su anhelo de ser padre. Se veía mayor, su rostro más delgado. El carisma de marca ahora teñido con un borde desesperado. Nunca atacó a Julia directamente, sino que la pintó como una mujer comprensiblemente herida, que esperaba que algún día encontrara en su corazón perdonarlo por el bien de su hijo. Fue una actuación brillante. La opinión pública, voluble, comenzó a fluctuar. Los comentarios en línea comenzaron a cuestionar si era correcto mantener a un hijo alejado de su padre para siempre, independientemente de los pecados pasados del padre. Julia
siguiendo el estricto consejo de Valentina, permaneció en silencio. No dio entrevistas, no emitió comunicados. Continuó con su trabajo. Fue fotografiada llevando a Leo al parque y presentó una fachada de confianza serena e inquebrantable. Su silencio fue más poderoso que cualquier negación. Comunicaba que el drama de Diego Alarcón estaba por debajo de ella. La primera audiencia judicial fue un circo. Los medios de comunicación pululaban por las escaleras del juzgado. Diego llegó con un traje sombrío, luciendo como un hombre listo para inmolarse. Julia llegó flanqueada por Valentina Ruiz, su expresión ilegible, su mirada fija al frente. Dentro de la cámara del juez, los argumentos fueron expuestos. Los abogados de Diego hablaron de los derechos fundamentales de un padre. Valentina Ruiz habló de un padre que había abdicado de esos derechos en el momento en que abordó un avión a la Costa del Sol. Habló de 4 años de silencio completo y total, de la falta de cualquier apoyo financiero o emocional más allá de lo ordenado por la corte. Pintó un cuadro no de un padre arrepentido, sino de un empresario fracasado, aferrándose a una nueva cuerda de salvamento, una nueva forma de volver a la vista del público, usando a su hijo como peón. Luego, Valentina jugó su carta de triunfo, un fantasma del pasado de Diego, de quien Julia nunca pensó que volvería a saber. «Señoría», dijo Valentina, «nos gustaría presentar una declaración jurada de la señora Elena Serrano». Un silencio atónito cayó sobre la sala. El rostro de Diego se puso blanco. Valentina continuó. «La señora Serrano, que actualmente reside en Sevilla con su apellido de casada, ha proporcionado una declaración que detalla cómo el señor Alarcón la presionó para que firmara un acuerdo de confidencialidad después de su divorcio, pagándole una suma sustancial para que guardara silencio. Más pertinentemente, detalla numerosas conversaciones durante su tiempo juntos, en las que el señor Alarcón se refirió a su hijo no nacido como una complicación y una futura obligación. Expresó un interés nulo en el niño más allá del heredero que se esperaba que produjera. Su viaje a la Costa del Sol, afirma, fue planeado específicamente como un último romance antes de que fuera atado. Nunca hubo ninguna intención de regresar para el nacimiento. Valentina dejó que las palabras flotaran en el aire. La declaración jurada desmanteló sistemáticamente la narrativa de Diego como el padre arrepentido y afligido. Lo expuso por lo que era, un narcisista cuyo único arrepentimiento era haber sido atrapado. El juez, una mujer sensata de unos 60 años, leyó la declaración. Su expresión se volvió más fría con cada página. Miró a Diego, una mirada larga y evaluadora. «Señor Alarcón», dijo el juez, su voz goteando de desaprobación, «usted renunció a su derecho a opinar en la vida de su hijo hace 4 años. Su reciente regreso y su repentino interés parecen menos una preocupación paternal y más un truco publicitario. La petición del tribunal es denegada. Mi consejo para usted es que regrese a la vida que ha construido y deje a esta familia en paz. Se acabó». El mazo cayó con un golpe final y decisivo. Diego se sentó aturdido, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Su jugada había fracasado. La había subestimado. Los había subestimado a todos. Julia y Valentina salieron del tribunal bajo el destello de las cámaras. Julia no sonrió. Simplemente mantuvo la cabeza alta y se metió en su coche. Mientras se alejaba, lo vio salir. Su rostro arrugado por la derrota, rodeado de periodistas que gritaban preguntas que no podía responder. Por una fracción de segundo,
Sus ojos se encontraron a través de la caótica escena. No vio remordimiento en su mirada, solo la amarga rabia de un rey que había perdido su reino por segunda y última vez. Esa noche, después de acostar a Leo, Julia sirvió 2 copas de vino y se sentó con Sofía en la terraza con vista al parque. «A la victoria», dijo Sofía, levantando su copa, «y a Elena Serrano, que sabía que terminaría siendo nuestra arma secreta». Julia sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «La gente cambia, Sofía, o tal vez simplemente se cansa de las mentiras». Bebió de su vino, el líquido fresco un bálsamo reconfortante. «Se ha ido, para siempre esta vez. ¿Qué crees que hará ahora?» Julia miró la interminable mar de luces de la ciudad, al imperio de vidrio y acero. Era una ciudad que había presenciado su caída y su ascenso. «No lo sé», dijo con honestidad, «y por primera vez, sinceramente no me importa». Sepibua se había enfrentado al fantasma de su pasado y no se había inmutado. Había protegido a su hijo. Había defendido su paz. Los ecos de Diego Alarcón finalmente se estaban desvaneciendo, reemplazados por los sonidos de su propia vida, el suave zumbido de su fundación haciendo su trabajo, las risas distantes de la habitación de su hijo y el latido constante y seguro de su propio corazón. Su ascenso estaba completo. Estaba en casa. La historia de Julia es un recordatorio crudo y poderoso de que las traiciones más profundas pueden forjar la fuerza más inquebrantable. Fue empujada al límite, abandonada en su momento más vulnerable. Sin embargo, se negó a ser una víctima. En cambio, transformó su dolor en poder, no solo para ella, sino para innumerables otras. Su viaje nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en precios de acciones o áticos, sino en resiliencia, integridad y el coraje de reconstruir tu reino de las cenizas de una vida que fue quemada hasta los cimientos. Deja tu comentario y cuéntame, ¿cuál crees que fue el momento más poderoso de esta historia? Suscríbete para más historias como esta.